Bueno, Lucy, Bueno, buenas noches, bienvenidos a todos a otro jueves de Masterclass de ENI Academia, todos los jueves a las 7 p.m. hora de Caracas. Vamos a tener a diferentes profesionales hablándonos de diferentes temas importantes y valiosos para los emprendedores. Hoy tenemos a José Antonio Fernández que nos va a hablar y profundizar y transmitir su conocimiento sobre el elevator pitch, que es una de esas cosas que necesitamos encarecidamente aprender todos los emprendedores para tener éxito en nuestros proyectos. Y bueno, José, yo te voy a dar la palabra para que tú nos hables un poquito de ti, de tu experiencia y darle bueno, pie a tu presentación. gracias Lucy. Mira, como siempre cada jueves yo voy a iniciar diciendo que el encuentro de hoy tiene que ser divertido, sencillo y útil de aplicar. ¿Ok? Ya están viendo la pantalla allí, entonces, ¿quién soy yo? Bueno, mira, a mí no me gusta esta presentación formal de decir, bueno, es el profesor, es el ingeniero, porque en realidad somos la suma de todas las cosas que hemos aprendido, de todas las experiencias que hemos tenido, y al final pudiera ser que las experiencias que están en un papel, simplemente lo que terminen sea por eh, darte a entender como una experiencia que no la vas a poder comprobar sino en esta presentación. Entonces, más allá de que soy ingeniero químico, de que estoy estudiando gerencia empresarial, de que soy cofundador del núcleo ENI de emprendimiento, gracias al que tenemos esta maravillosa eh, reunión el día de hoy, eh, lo más interesante para mí es que tú puedas tener un espacio, un momento divertido, un momento enriquecedor mientras hablamos del pitch, ¿no? Entonces, buenísimo. Vamos a dar paso entonces a esta presentación y yo quiero preguntarles a ustedes qué creen ustedes o qué les parece que es el pitch. Y si alguno ha tenido la oportunidad de hacer el pitch, que yo sé que por allí hay al menos dos personas que sé que han hecho el pitch, eh, que me cuenten más o menos cómo les ha ido o cuáles han sido sus experiencias. Pueden decirlo por el chat o pueden abrir el micrófono y contarles, ¿sí? Entonces, a ver, eh, quiénes han tenido esa experiencia con el pitch y qué es el pitch para ustedes. A ver, ajá. Por ahí Lucía me estaba comentando un poquito antes que bueno, el pitch era como voy a usar la expresión como el coco, porque bueno, es realmente un reto después que lo has ensayado, que lo has estructurado, ¿no? Pero no sé si Sí, ella quiere justamente hablar ahorita. sí, bueno, a mí me parece súper importante este tema eh, y por eso me interesa muchísimo tu masterclass, porque aún siendo yo emprendedora desde ya como desde 2011 y ya en el IESA me hablaban del pitch constantemente, hicimos clases, hicimos entrenamientos, hicimos un montón de cosas para aprender a hacer un pitch correctamente. Resulta que para mí ha sido un reto y lo sigue siendo. Yo todavía hoy tengo proyectos de emprendimiento y sigue siendo un reto porque siento que está en constante desarrollo o en constante afinamiento o perfeccionamiento. Es decir, nunca se mantiene igual. Esa es mi sensación. Y, y bueno, ya después de tantos años, a lo mejor ya como que lo acepté de alguna manera, pero siempre tengo que volver a ver lo que es un pitch para seguirlo perfeccionando. No sé si me explico. O sea, es como que nunca termino de decir, ay, sí, ya yo sé cómo se hace un pitch y ya lo hago perfecto y ya. Eso es lo que Buenísimo. voy a compartir. Fíjate, hay una cosa interesante de lo que dices, porque ciertamente uno le va agregando cosas. Y cada vez le agregas cosas, porque vas encontrando estilos diferentes o modos diferentes de hacer más divertido, más emocionante, o de a lo mejor viste un estilo en alguien y dijiste, wow, eso podría quedar bien en este discurso o en aquel.
efectivamente estamos hablando del discurso, estamos hablando de esa presentación final. Aquí Calmune dice, es una presentación corta y rápida para exponer a otras personas lo que nos interesa que se sepa, ya sea de nuestro emprendimiento o nuestra empresa. Efectivamente, no solo lo que nos interesa que se sepa, sino digamos, yo voy a contarte lo que a mí me interesa que tú sepas para que hagas lo que yo quiero. ¿Sí? Es decir, yo quiero persuadirte de que tú hagas algo que yo quiero que tú hagas. En este caso, comprar, invertir o simplemente regar la voz. Pero bueno, ¿dónde o en qué momento inició esto? Ustedes ven aquí que hay un ascensor y esto lo llaman elevator pitch, el discurso del ascensor. Efectivamente, subir en un piso o un ascensor nos puede tomar entre 5 y conforme va avanzando el tiempo y van existiendo estos rascacielos que ameritan ascensores más rápidos, el tiempo se va haciendo cada vez más corto para un piso. Es decir, en aquellos momentos, por allá hace 11 años, cuando Lucía comenzó siendo emprendedora, le podían decir a lo mejor, mira, Lucía, lúcete con 5 minutos de piso. Pero conforme avanzamos en el tiempo, mira, Lucy, yo necesito que resumas a 3. Y luego, Lucía, yo necesito que resumas hoy en día. El reto del pitch se hace en 45 segundos, casi como un micro comercial. Y es que si tú ves una propaganda o un comercial de 45 segundos, pareciera que es una eternidad de tiempo. ¿Sí? Entonces, lo importante es qué tan relevantes son las palabras y qué tan relevante es el discurso que yo diga para lograr lo que yo quiero lograr. Vamos a avanzar entonces en qué es y para qué. Un pitch efectivamente es una historia simple, que además dice cómo es que nosotros le vamos a solucionar el problema a un grupo de personas determinadas, a un grupo de personas que lo vamos a hacer de forma novedosa y rentable. ¿Sí? ¿Por qué tenemos que hablar de lo novedoso y la rentabilidad? Bueno, lo novedoso porque es lo que va a hacer atractivo el discurso, lo que va a hacer que tú te quedes pegado a esa pantalla. Porque si tú vas a ver la misma película de siempre, pues probablemente tú veas el primer capítulo y después del primer capítulo apagas en lo que va propaganda cambias de canal. Y tiene que ser rentable porque, bueno, si el objetivo mío es que el otro se emocione o se inspire, bueno, tengo de alguna manera que demostrar el éxito que estoy teniendo. Pero además, si yo se lo estoy contando a alguien, lo estoy contando para que esa persona sea parte de la historia, para que esa persona se involucre. ¿Okay? Es como estas dos vecinas que están aquí abajo, que las muestro en la pantalla. Una le está contando la historia a la otra, se ve la emoción que ella tiene cuando lo está contando, de hecho se está riendo, y la otra lo está escuchando con una atención bárbara. Miren cómo los ojos además los tiene prácticamente prestando una atención bárbara y además asombrada. ¡Wow! ¿Qué me estará diciendo? ¿Sí? Dicho de otra forma, también el pitch viene siendo una traducción. ¿Por qué una traducción? Porque bueno, si yo creo valor de manera novedosa, pudiera ser que esa novedad tenga que ver con la técnica o con la tecnología o con algún elemento de conocimiento que no necesariamente sea tan conocido, tan público. Entonces debo traducir de qué forma yo voy a crear valor para esas personas. ¿Sí? Entonces lo podemos ver como una simple historia que traduce la forma como creamos valor para un grupo de personas. ¿Okay? ¿Por qué debe ser simple? Pudiera ser la pregunta en este momento. Ya lo van a ver más adelante, pero tan simple como podríamos hacer una historia entre dos personas. Tan simple como pudiera ser el chisme entre dos vecinas. ¿Sí? Chévere. ¿Para qué usamos el pitch? Bueno, simple. En principio para inspirar a otros, para persuadir en la voluntad de otros, para convencer a otros de que hagan cierta o determinada cosa, o para impactar en la vida de otros.
pero con un objetivo claro de que esa inspiración, esa persuasión y ese convencimiento que generamos en el otro sirva para nuestro objetivo. ¿Y cuál crees que puede ser el objetivo de un discurso o de un pitch? ¿O qué puede ser lo que persigamos inspirando, persuadiendo, convenciendo o impactando en otros? A ver, en el chat, ¿me pueden escribir en el chat rápido o abren el micrófono y me dicen? Vamos a ver. ¿Cuál creen que puede ser el objetivo de impactar, el objetivo de persuadir a otra persona? Ajá. Vamos a ver por aquí, a ver si alguien lo coloca. Tú haces un discurso, captar la atención, muy bien, pero captar la atención ¿para qué? Fíjate, yo estoy captando la atención, conseguir aliados, muy bien, esa es una. ¿Cuál otra puede ser? Ya que se animaron entonces, lo primero es captar la atención, conseguir aliados. ¿Qué otra cosa puede ser? ¿Aliados? ¿Qué tipo de aliados? ¿Sí? Fíjate, nosotros buscamos persuadir, inspirar, convencer para de alguna manera dar a conocer un proyecto, dar a conocer algo que estamos haciendo, dar a conocer la forma como creamos valor. ¿Y valor para qué? Valor para vender. Por lo tanto, también puede ser que demos a conocer nuestra iniciativa para vender a otras personas. O como lo dice Ángel aquí, capturar la atención para enamorarlo con la propuesta. Pero ese enamorarlo tiene un objetivo, ¿sí? Ese enamorarlo tiene el objetivo de venderte algo, de hacer alianzas contigo de alguna manera o por algún interés particular, o incluso levantar capital, levantar aquí inversión. ¿Ok? Muy bien, chévere. Entonces, lo que yo quiero contigo es lograr un acuerdo, ¿sí? Lograr un compromiso. Yo quiero comprometerte en esta conversación a que tú de alguna u otra forma hagas lo que yo quiero que hagas. Por eso te inspiro, por eso te persuado, por eso te convenzo o te impacto. Pero debo tener claro el para qué. Yo esto siempre lo repito, no solamente en el tema de pitch, sino en todos lados, porque una de las cosas más importantes es tener clara la direccionalidad hacia dónde va el discurso. Si yo tengo claro hacia dónde va el discurso, aunque a mí se me olvide el discurso, aunque yo me pierda una palabra, yo voy a poder seguir el discurso. ¿Okay? Chévere. Seguimos y entonces ya tenemos claro que vamos a dar a conocer, vender, hacer alianzas o levantar inversión. Por lo tanto, debemos ser creíbles. Si no somos creíbles, o te pongo este ejemplo, si Albert Einstein hubiese comenzado su historia pública diciendo que el ser humano tiene la capacidad de viajar al pasado y de viajar al futuro, muy pocas personas lo hubiesen tildado como una persona seria. Hubiesen dicho, ¿qué va? Este viejito se fumó eh, un kilo de polonio y nada, se volvió loco, ¿sí? Pero uno debe ser creíble. Entonces él comienza hablando de la relatividad, comienza hablando de toda una teoría y después por allá es que surge entonces la posibilidad de retroceder en el tiempo o de avanzar de acuerdo a la relatividad, ¿sí? Y luego surgen los planos y todo lo demás. Pero debo ser creíble. Debo buscar la forma de expresar la emoción que yo quiero expresar y lo novedoso de mi propuesta de modo creíble. Esa es la primera cosa. Por lo tanto, si yo creo que no gozo de suficiente credibilidad, yo me puedo apoyar en otro. Me puedo apoyar en frases célebres, me puedo apoyar en autores conocidos, etc. Debe ser replicable. Porque si yo lo que quiero es que repitan este discurso, yo necesito que sea simple, sencillo y concreto. Porque es la forma como otros van a poder captar lo clave del discurso y repetirlo, repetirlo, repetirlo cuantas veces podamos. Que es justamente el secreto de un chisme. Los chismes los puedes replicar porque son de alguna u otra forma sencillos
de repetir. ¿Okay? La gente se asombra cuando yo hablo del chisme, pero es que el chisme tiene estas características. Primero, es creíble. Segundo, lo puedes volver a contar. Tercero, y aquí lo vamos a ver. Tercero, es atractivo, llama la atención. ¿Sí? Te voy a contar algo de fulanito de tal. O te voy a contar la historia de Juan. Y ya eso hace que tú levantes la cabeza, te separes del celular y captes la atención. Lo tercero, debe ser irrefutable. Y aquí, cuando estamos hablando de irrefutable, volvemos a conectar esto con el tema de la credibilidad. Si de alguna u otra manera tú me estás haciendo un planteamiento que parece loco y yo te voy a preguntar algo, tú debes tener las respuestas para cada una de mis preguntas. Y pudiera ser que hubieran preguntas que no te puedo responder, pero deben tener una muy buena razón para no responder. ¿Por qué? Porque básicamente son cosas que me parecen sorprendentes de tu propuesta, por lo tanto que me las respondas aportan a la credibilidad. Pueden haber elementos del pitch que muy probablemente no me hayan quedado claros y necesito una clarificación. ¿Okay? Todo esto, creíble, replicable, atractivo, refutable, lo que busca es entrar en tu mente, de alguna manera, captar la atención de tu cerebro y hacer que desde el punto de vista del cerebro, digamos, mira, yo te creo. ¿Y cómo te creo? Entonces ya no voy a cuestionar o no voy a elevar mi nivel de cuestionamiento sobre el resto de tus palabras. Por eso, cuando comenzamos y cuando expresamos, nos expresamos de un modo muy creíble, con elementos que tú puedas identificar en tu vida incluso. Si hablamos de una historia, por ejemplo, ¿cuántas personas no han brincado una cuerda, se quedan enganchados y caen y se dan y lo que hacen es voltear a los lados a ver quién más vio cuando se cayó? Cuando tú dices esto, a todos o a muchos o a la mayoría le ha pasado. Entonces, ellos se van a identificar, van a entrar en ese personaje. Y una vez que entras en el personaje, tienes la conexión. Y este es otro elemento importante del pitch. Yo necesito conectar. Y la pregunta que siempre hacemos, bueno, pero si son 40 personas diferentes, ¿cómo yo voy a conectar con cada uno de esos 40? Bueno, justamente buscando elementos comunes entre ellos y la historia que tú vas a contar, o entre ellos y tu persona, ¿ok? O entre ellos y tu proyecto. ¿Para qué? Para poder ganarte, primero que nada, la llave para ingresar a la mente y poder después jugar con otros elementos que te voy a ir contando a medida que avanzamos. Entonces, el pitch, para avanzar en la construcción, en el diseño de ese pitch, yo lo primero que tengo que saber es qué, quién y dónde. Tengo que hacer una indagación. ¿Dónde me estoy encontrando con esta persona? ¿De qué manera voy a hablarle? ¿Con quién estoy hablando? ¿Y de qué manera voy a lograr lo que quiero? Entonces, lo primero es, ¿qué quiero en esta conversación? Tenerlo claro, una dirección. ¿Sí? ¿Qué pasa si esta persona hace lo que yo quiera sin ni siquiera hablar? ¿O qué pasa si no me atiende? ¿Qué pasa si me dice, no quiero hablar contigo en este momento? ¿Sí? Ah, bueno, simplemente le digo, bueno, está bien, me voy, chao. No, o sea, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que yo creo que va a ocurrir? ¿Y qué previsión puedo tomar respecto a eso que puede pasar? Aquí las personas que son muy optimistas te dirán, chico, pero no pienses en las cosas malas porque van a pasar, ¿sí? O no pienses en el qué ocurriría si, porque eso está en futuro, piensa en el aquí y en el ahora. Sin embargo, aunque no te estoy diciendo que pienses en temas fatalistas, ni te estoy diciendo que pienses en triunfalismo, lo que te estoy diciendo es que pienses en todas las opciones posibles para que tengas las cartas en la mano. No es lo mismo que te agarren desprevenido a que te agarren con la carta ya estudiada. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué pasa si, a ver, aquí hay una intervención? Podría ser bueno colocar en tu lámina la palabra conexión para buscar cosas comunes para identificarse, por ejemplo, con la química. Gracias, Ángel. Fíjate, ¿qué pasa si nos va a dar todas esas opciones posibles? Por ejemplo,
Si la persona con la que estoy hablando llega y me dice, mira, te voy a dar el dinero, apenas comenzando. Ajá, entonces, ¿qué? No te echo el cuento, no te hablo. ¿Qué pasaría si? O qué pasaría, por ejemplo, si en ese momento no es tal vez el momento tan apropiado? ¿Qué pasaría si hay otra persona que está interrumpiendo la conversación? ¿Sí? O si lo llaman por teléfono y se pega a hablar por teléfono. ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Qué puedo reaccionar? Chévere. Lo segundo es saber quién, porque ¿con quién estoy hablando? ¿Quién es esa persona? ¿Qué influencia o poder tiene? ¿Tiene el poder de darme lo que yo necesito? ¿Tiene el poder de lograr el qué que yo estoy esperando de esa persona? ¿Cuál es su cargo? A lo mejor ni siquiera es una persona que tome decisiones, pero es una persona que seguramente va a poder influenciar en la persona que sí tiene el cargo, ¿sí? Por ejemplo, muy probablemente yo estoy llevando la propuesta a nivel técnico y puedo llegar, no sé, al ingeniero de planta. Y el ingeniero de planta puede elevar esta propuesta probablemente al superintendente de planta o digamos, al comité donde es necesario que esto llegue para que consideren mi propuesta y me compre, ¿sí? Pero, ¿será lo mismo hablar con el ingeniero que hablar con el administrador? No, ¿verdad? Porque hay conocimientos diferentes. Será lo mismo hablar con un cura que hablar, por ejemplo, con un DJ. Son dos cosas diferentes, son públicos diferentes, son prejuicios diferentes. Entonces debo saber qué palabras usar, de qué forma me voy a comunicar. Y te pongo ejemplos. Nosotros en algún momento, guiando en este trabajo que hemos hecho en la universidad, nos tocó conectar con una empresa y, bueno, mandar a una persona muy técnica, ¿ok? Para hablar. Esta persona iba a presentar su proyecto, pero no tenía claro a quién estaba haciéndole la propuesta. Cuando esta persona viene de regreso, me dice, oye, conversamos con unos administradores, pero yo les eché el cuento. ¿Cuál cuento echaste? Bueno, yo canté de qué manera se forma el compuesto que estamos nosotros fabricando, cuántas reacciones hay, cuánta temperatura sube, cómo baja. Ok, tú no le hablaste de rendimientos, tú no le hablaste de rentabilidad, tú no le hablaste... No, no, yo no toqué esos temas. Entonces, obviamente no se trata de darle lo que yo quiero decirles, sino se trata de darles a ellos también lo que ellos quieren oír de la forma como lo pueden entender. Ellos no iban a entender de reacciones, ellos no iban a entender nada de eso. Ellos iban a entender específicamente los conocimientos a su manera. Entonces yo tenía que traducir el valor. ¿Sí? Se entiende entonces desde el inicio lo que vengo diciendo, que es la traducción de la forma como generamos valor en las personas. Chévere. Y por último, debo preguntarme, ¿dónde? ¿Dónde va a ser esa reunión? ¿Dónde me lo voy a encontrar? A veces pasa de forma casual y dentro de un ascensor, pero también puede pasar que me citaron a esa oficina para hablarle de mi proyecto, porque me comentó que necesitaba sobre mi proyecto. ¿Qué cosas pueden favorecerme o qué cosas pueden no favorecerme de hacer mi pitch en ese espacio, de conversar sobre mi propuesta de valor en ese espacio? Estas tres preguntas están bien desarrolladas en el libro Power Pitch del profesor Héctor Sepúlveda, el profesor chileno Héctor Sepúlveda. Seguimos entonces y después del qué, quién y dónde, vamos a ir a ver cómo voy a manejar la energía dentro de mi discurso, porque también trata sobre energía. Digamos que yo hubiera comenzado esta clase, o qué hubiera pasado si yo al comenzar esta clase te digo en este tono que vamos a comenzar una clase a hablar sobre el pitch. Esto va a ser emocionante y divertido. Pues evidentemente mi cuerpo te está diciendo una cosa que no la está diciendo mi voz, ¿sí? Esto va a ser divertido, pero estoy en un tono plano, mi cara no demuestra emoción, o sea, pareciera que no hay movimiento. Entonces, obviamente, el cuerpo
va a acompañar a las palabras y esto dentro de una energía que tiene una intencionalidad. Y de eso justamente vamos a hablar. Lo primero es que todo discurso tiene un inicio, un desarrollo y un cierre. Y en ese desarrollo aparecen climas. Ya lo vamos a ver ahorita. Todos los elementos, incluso el inicio, tiene un inicio, un desarrollo y un cierre del inicio. ¿Ok? Permítanme un segundo apagar el celular porque... Ok, listo. Entonces, todo va a tener un inicio, un desarrollo y un cierre. El inicio tiene inicio, desarrollo y cierre. El desarrollo tiene un inicio, un desarrollo y un cierre. Y el cierre igualmente tiene esos tres elementos. Lo primero que va a pasar es tu primera impresión. ¿Sí? Bueno, cómo está vestido, cómo está peinado, cuál es su presencia frente al público. En ese momento, yo lo que estoy esperando y lo que quiero es que justamente tú me entregues tu corazoncito, vamos a decir de alguna manera, que me entregues tu emoción, que me entregues esa credibilidad, que me des entrada, ¿sí? Y obviamente, cuando me das entrada, no me la vas a dar, o me la vas a dar, mejor dicho, desde la emoción. Puede ser desde una emoción de tristeza o puede ser una emoción de alegría. Pero mosca, porque yo no he visto a nadie triste entregando plata. ¿Ok? Yo sí he visto gente alegre, lo suficientemente alegre, diciendo, oye, eso me gustó y vamos a aportar plata. He visto gente triste que puede estar convencida de algo, pero solamente va a dar el dinero cuando se convence y cae en cuenta que puede ir a una emoción de esperanza. Por lo tanto, el enfoque que le podemos dar al discurso, si se trata de un discurso triste, es enfocarlo hacia la esperanza. Es una de las formas de poder trabajar con la tristeza. Mosca, no estoy diciendo que quiero que la gente llore en el discurso. Estoy diciendo sí que quiero que si el discurso tienes que comenzarlo o no encuentras otra forma, sino comenzarlo desde la tristeza, entonces rápidamente vayas de la tristeza a la esperanza. Tampoco quiero que la gente que está en alegría se vaya a la euforia rápidamente. Yo lo que quiero es que la gente de alegría lo enfoque hacia el logro. Entonces, las emociones de tristeza y alegría, que son estas emociones que pueden ser intensas, las manejamos hacia la esperanza o hacia el logro de un objetivo. Buenísimo. Seguimos avanzando entonces y vamos a ver, vale, te quiero dar aquí un ejemplo, ¿no? Porque pasa que me dicen, ajá, pero ¿cómo es eso de todo lo triste lo puedo enfocar desde lo positivo? Hoy estábamos hablando en unas escuelas del tema de los uniformes y cómo los niños vienen a clases con uniformes sucios, desteñidos, qué sé yo, porque nada más tienen un uniforme. Hablamos de población vulnerable. Entonces, bueno, ¿cómo lo enfocamos? ¿Cómo le damos esa primera impresión y cómo arrancamos un discurso? Obviamente esa es una situación triste, pero podemos darle otro enfoque, ¿sí? Podemos incluso hacer preguntas retóricas y preguntar cómo te sentirías tú si tuvieras que venir a clases con un uniforme y solamente tienes una sola pieza. Ya eso es suficiente para que tu mente vaya a conectarse con cómo se sentiría una persona usando una sola prenda. Es una situación que puede ser potencialmente muy triste, pero entonces la voy a conectar con cifras. Las cifras tienen la característica de ser tan frías que pueden matizar un poco la emoción que yo puedo estar sintiendo, ¿sí? Entonces podría decir, mira, durante el año hemos tenido 300 casos en los que ha ocurrido esto. Eso representa más o menos un 30% de toda la población de estudiantes de esta escuela. ¿Ves? Entonces, si te estoy hablando de cifras, me alejo un poco de la emoción, pero puedo entonces reenfocar más adelante el tema hacia la esperanza. El discurso tiene que ser interesante. Yo tengo que mantener la atención en ese hilo durante todo el discurso. Porque si una película se vuelve fastidiosa, ya yo empiezo a voltear para los lados, ya yo empiezo
a distraerme con algunos elementos. Por eso también es muy concreto. ¿Okay? Luego aparece el clímax y en el clímax aparece este superhéroe con su propuesta. Y entonces ahí dice, mira, yo propongo, o yo he descubierto, o el grupo, o nuestro equipo ha descubierto, nuestro emprendimiento desarrolla. Y es cuando tú muestras, expones, exhibes toda la fortaleza que tienes. Entonces, obviamente, ahí vas a hablar de los atributos de valor. Ya vamos a ir avanzando para ver la estructura. ¿Okay? Porque después que llegas al clímax, ya la energía comienza a bajar. Ya tú sabes que vamos a ir al llegadero. ¿Okay? Como vamos al llegadero, entonces yo puedo expresarte un poco más de detalle acerca de mi propuesta. Te hablo entonces del propósito, te hablo del plan, te hablo de esos elementos que permiten que la estructura tenga sentido para mi interlocutor. Finalmente voy entonces al cierre y en el cierre yo lo que quiero es sacar el compromiso. Esta es la parte, si se quiere, más complicada o más compleja de cualquier discurso, hacer el cierre. ¿Sí? Porque en el cierre yo primero, debo ser recordado, tanto como la primera impresión. ¿Okay? Es posible que no se acuerden muy bien de los datos interesantes o del detalle, pero deben acordarse de ti al principio y al final. Al principio porque estás hablando del problema que tú solucionas y al final porque estás pidiendo lo que necesitas para solucionar. Entonces, por ejemplo, yo pudiera pedir, mira, lo que quiero de ti es expresamente pídelo así. ¿Okay? Yo lo que quiero es que tú repliques esta información, yo lo que quiero es que tú le comentes a otros sobre tu experiencia el día de hoy. Yo lo que quiero es que al final de esta conversación, las personas que se anoten van a recibir luego una llamada o una visita para finiquitar sobre cuál es su aporte. O si estás interesado en hacer un aporte de manera inmediata, bueno, búscanos y estamos dispuestos para negociar el día de hoy un aporte. Hablamos eso en el caso de que fuera un financiamiento, en el caso de que fuera simplemente que fuiste a pedir algo para un crowdfunding o que estás esperando que la gente tenga algún tipo de aporte a tu emprendimiento en ese momento. ¿Okay? Chévere. Voy a seguir avanzando y entonces aquí hay dos líneas. La línea de la energía inicial en la que estaba la audiencia y la energía final en que los dejaste. La diferencia entre el nivel de energía que tenía cuando llegó y el nivel de energía que tiene una vez que se va, determina cuál es el poder de convencimiento o el poder de inspiración que tuviste durante ese discurso. Por lo tanto, tú debes ser consciente de cuál es esa energía adicional con la que se está yendo, esa intención adicional con la que se está yendo tu interlocutor. Vamos a ver aquí, Gabriela dice, según leí, cuando uno hace un pitch, en la parte del desarrollo, uno debe decir la propuesta, pero no como algo por hacer, sino algo en lo que se está trabajando. Para que no dé la impresión de ser algo que el oyente no esté seguro de cuándo va a arrancar, sino que estará invirtiendo en algo que ya está en proceso y que necesita un impulso. Es correcto, Gabriela. Ahorita vamos a ver los elementos del discurso, pero sí es cierto, uno debe hablar más que en futuro o de alguna forma de imprecisión, uno habla siempre en tiempo presente. Pero cuidado, porque tampoco puedes caer en la mentira de decir que ya estás haciéndolo. ¿Sí? Por ejemplo, yo te puedo decir, en este momento estamos en fase de construcción, ¿ok? Pero no te puedo decir que estamos ya en la calle produciendo o vendiendo, porque después de que lo digas, esa pregunta va a venir. Y esa pregunta puede desilusionar más que si yo te digo exactamente el punto en el que estoy. ¿Ves? Entonces, cuidado con el interlocutor, su intencionalidad, y con manejar la verdad de forma clara, de forma precisa, pero también es verdad que puedes usar elementos para,
para jugar con esa intencionalidad en su cabeza. ¿Ok? No es lo mismo hablar en tiempo futuro que hablar en tiempo presente, dejando claro qué es lo que estás haciendo en este momento. ¿Ok? Buenísimo esa intervención, Gaby. Seguimos entonces, porque esto está claro. Yo lo que quiero al final es que así como empezando me diste tu corazoncito, terminando me des el corazoncito y plata, de alguna forma, me des también dinerito para comprar, para de alguna forma invertir o para que sigas mi propuesta y seas un seguidor más en redes sociales. Voy ahora sí, entonces, con los elementos del discurso, Gabriela, que era lo que, parte de lo que me preguntabas viene aquí. Fíjate, ¿cuál es el problema que estás solucionando? ¿Sí? Si yo le explico al interlocutor el problema, le estoy explicando por qué es necesario que esto se solucione. Si voy a hablar, por ejemplo, el caso que comenté de los uniformes, bueno, debo dar cifras, debo decirte cuál es la magnitud del problema. Tú tienes que entender qué es un problema, ¿sí? Y un problema no es otra cosa que una situación que amerita solución. Entonces, si tú no crees que esa situación amerita una solución, para ti eso no es un problema y pásala, ¿sí? No te presto atención al resto del discurso. Por lo tanto, aquí debo hacer mi propia investigación para tener claro cuál es el problema y validar si efectivamente esas personas, esos quienes, están afectados por ese problema. También debo dar la magnitud, cuántas personas, de qué forma lo están viviendo, ¿sí? Cuáles son las experiencias que hay en otros lugares. Luego, ¿cómo lo solucionan ellos hoy? Porque, bueno, no creo que alguien vaya a sufrir el problema exclusivamente sin buscar soluciones, pero lo que sí creo es que hay soluciones que no necesariamente son tan apropiadas o soluciones que generan nuevos problemas. Entonces allí estoy ratificando la necesidad de solucionar o de que ocurra una nueva solución, de que ocurra una nueva alternativa de solución. Y entonces ahí es cuando aparece el héroe. ¿Qué es lo que yo estoy proponiendo? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? O de alguna otra forma, ¿qué es lo que yo estoy construyendo? Fíjate, Gaby, no es lo mismo decir, yo estoy haciendo, nosotros en este momento estamos creando estamos fabricando computadoras de determinado precio, valor, mercado. ¿Okay? A decir, nosotros estamos construyendo la alternativa o estamos construyendo la posibilidad de tener en este momento la fábrica abierta en 4 meses. ¿Verdad? O en 5 meses. Pero si yo digo en este momento que estoy fabricando y vendiendo, entonces estoy cayendo en la mentira. No puedo caer ni en una ni en la otra. O sea, no puedo ponerte la solución tan lejos, ni puedo ponerte la solución allí si no la tengo. ¿Okay? Debo ser justo en la medida, debo tener precisión en el comentario. ¿Sí? Pero no es lo mismo decir, a futuro pensamos hacer, a decir, estamos construyendo. ¿Ves? Ahí hay una diferencia, y una diferencia clara. Supongo que para hacer esto podemos hablar de fechas programadas, ¿correcto? Podemos hablar de fechas programadas o podemos hacer ese cambio de enfoque como te lo acabo de decir. Estamos construyendo la fábrica de las computadoras o estamos pensando que en futuro podemos establecer una fábrica de computadoras. ¿Cuál suena más cercana y más cierta? Estamos construyendo una fábrica de computadoras. ¿Ves? Esa es la razón por la cual dicen o se especifica que no vamos a hablar en ese futuro tan incierto. Estamos pensando, creemos que, no, estamos haciendo, ¿sí? ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Estamos construyendo esta posibilidad. Estamos construyendo la alternativa que les mencioné para solucionar este problema, ¿sí? Pero en esto, no solamente voy a decir lo que estoy construyendo, sino también voy a dar los atributos de valor.
Cuando hablamos de los atributos de valor, son esas cosas que hacen atractiva la propuesta para nuestro cliente. ¿Okay? ¿De qué forma lo soluciona? ¿Cuáles son los elementos que acompañan al producto? No estamos hablando del producto solamente, sino cuáles son esos elementos que enriquecen la propuesta de valor. Y de esos atributos, que pueden ser 50, tú vas a aprenderte 5, los 5 más impactantes para tu cliente, los 5 atributos de valor priorizados para tu cliente. ¿Por qué 5 y no los 50? Porque de los 5 tú vas a recordar 3 y tu audiencia probablemente no recuerde más de 3. Entonces, no queremos ni quemar cartuchos, ni de alguna otra forma decir muchos menos de lo que tú vas a recordar. Queremos que todo sea a la justa medida. ¿Y por qué a la justa medida? Porque hay un tiempo específico para ello. Chévere. Ahí ya estás en el clímax y entonces empezamos a bajar, a descender el nivel de energía. Pero antes de descender, yo voy a decir cuál es el propósito que yo estoy persiguiendo con esto, ¿sí? ¿Qué es eso tan grande que yo estoy persiguiendo con este propósito personal, grupal o de la empresa? Y ahí entonces voy al plan. Fíjate que el plan siempre está escrito en futuro, pero yo en el plan voy a decir qué es lo que estoy haciendo. Bueno, mira, ya tenemos contactada a la persona que nos va a alquilar el espacio. De hecho, ya incluso hicimos la solicitud del crédito para el espacio. O sea, hasta dónde has avanzado, qué tienes y hacia dónde vas. ¿Qué plan has definido para lograrlo? Y dejando claro en qué parte la otra persona me puede ayudar. ¿Okay? Entonces te voy a decir, mira, ya tenemos las 14 computadoras que vamos a instalar. Tenemos además el personal que va a encargarse de esto. Estamos en esa fase de contactar la persona que va a entrenar a este personal. Y estamos de alguna u otra forma ya escribiendo lo que van a ser nuestros manuales de operación, por ejemplo. ¿Okay? Sin embargo, en esa fase de la construcción del manual de operación vamos a necesitar una inversión aproximada de $2,000 para adecuar un formato de electricidad, algo como eso. Y allí estás dejando claro qué es lo que tienes y qué es lo que no, dónde tú puedes estar construyendo y dónde no puedes estar construyendo, dónde necesitas la ayuda. Pero importante, lo que no puedes decir aquí es, estoy parada esperando que me llegue tal o cual cosa. Hemos avanzado hasta este punto, pero no hemos podido seguir avanzando porque nos faltan $2,000. Yo puedo decir, estoy en crecimiento, estamos en una etapa de crecimiento, sabemos que vamos a tener un límite y ese límite lo marca la necesidad de nueva inversión. ¿Te das cuenta cómo cambia el enfoque completamente? Bueno, finalmente, y para concluir, nos falta entonces el compromiso. ¿Qué compromiso yo quiero de mi audiencia? Aquí es donde debo ser incluso más claro con él. Aunque ya le dejé claro antes dónde puede aportar, ahora se lo voy a decir. Bueno, como ya viste, estamos buscando una inversión para esta adecuación eléctrica que vamos a hacer de las instalaciones, que nos va a permitir crecer hasta tal punto. Si tú compartes el sueño igual que yo, ¿sí? Entonces te involucro, porque la única forma de tenerte comprometido es involucrarte en la solución, involucrarte en ese propósito tan grande que yo tengo. ¿Sí? Fíjate, la matrícula universitaria pasó de 60,000 a más o menos unos 20,000. Los estudiantes cuando son encuestados dicen que no le ven futuro a un estudio universitario donde, bueno, probablemente ellos van a salir, donde la salida es ocuparse de un puesto, de un cargo en una empresa. Ellos se preocupan más por reconocer cuáles son las oportunidades que pueden estar creando ellos al independiente. Es decir, de qué manera ellos pueden desde ya empezar a producir dinero con lo que van aprendiendo. Es por eso que el núcleo ENI se ha preocupado
por generar una formación corta, rápida, que le permita un aprendizaje práctico a los muchachos y que de alguna u otra forma los conecte con la generación de valor desde el conocimiento. Por eso, el Núcleo ENI tiene estos programas de emprendimiento y está generando nuevos programas relacionados con liderazgo, relacionados con comunicación, gerencia, planificación, con el propósito de que todos los estudiantes perciban que en la educación universitaria hay posibilidades profesionales claras de generar valor a una comunidad, de generar valor a un país o de generar valor para el mundo, de ser útiles para el mundo. En este propósito que nos hemos planteado desde el año 2018, hemos estado construyendo programas, hemos pasado de un programa piloto a un programa real y luego a un programa básicamente digital, a distancia, con el que hemos podido alcanzar ya a casi 210 estudiantes. De allí hemos logrado impactar en al menos 3 emprendimientos que ya en este momento están siendo productivos. Uno de ellos interconectado a través de la empresa privada, otro a través de responsabilidad social empresarial y otro proyecto que ha estado de forma independiente generando ya ingresos. Cuando digo de forma independiente me refiero sin financiamiento externo. El compromiso que yo quiero de ti es que repliques esta información, que tengas, primero que te emociones por esto que estamos haciendo, que de alguna u otra forma va a generar, o esperamos que genere, un impacto positivo en nuestros estudiantes, que además genere un impacto positivo en nuestra universidad y la transforme de alguna otra manera. Yo sé que tú quieres este propósito tanto como yo. Y yo sé que tú me vas a acompañar replicando la información a todo el que conozcas y a todo el que creas que tiene esta necesidad. Muchas gracias. En este discurso que acabo de hacer, me he paseado por cada uno de los bloques. Probablemente te sentiste emocionado, no lo sé, te sentiste inspirado, no lo sé. ¿Fue un discurso improvisado? Sí. ¿Se notó? Yo creo que sí. Fue un discurso en el cual probablemente no te conectaste. Fíjate, ¿por qué no te conectas? Porque no hay práctica, porque no hay el hecho de poderlo resumir y tener precisión en las palabras, da la seguridad con la que puedas dar un pitch o dar un discurso. ¿Okay? La claridad que puedas tener sobre tu interlocutor. Yo no comencé preguntándoles a ustedes quiénes eran y quiénes son. Yo tengo una idea ahí más o menos de que algunos son estudiantes, pero hay otros que no. Hay algunas personas que han visto el pitch por primera vez, otros ya han estudiado esto grandemente. De tal manera que si no conozco a la audiencia, si no tengo claro el para qué, el discurso muy probablemente no va a lograrlo. Con todo y que tenga la claridad de cada uno de los dos. Sin embargo, lo que quería que vieras aquí es la forma como puedes hilar cada uno de estos 6 elementos. ¿Okay? Seguimos entonces. Las claves para el pitch. Mira, tu pitch va a ser de 3 minutos. ¿Okay? Trata de practicártelo en ese tiempo. ¿Por qué ese tiempo? Bueno, para que no llegues a pasar los 5 minutos. Llégate a 3 y probablemente llegues a 3 y medio. Si eres de los más jovencitos, muy probablemente vas a apuntar a minuto y medio y te va a quedar bien el discurso porque algo que es necesario es la capacidad de resumen. Y algo que tienen muy claro la gente más joven es que quieren inmediatez. Y la inmediatez viene acompañada de mucho resumen. ¿Okay? Practica el discurso, practícalo para que te salga con naturalidad y para que comprendas cuáles son esos elementos que a la audiencia le pueden quedar claros o no. Para que comprendas dónde hacer inflexión en la voz, dónde jugar con emoción y dónde la emoción puede tener sus mejores frutos. Puedes hacer el discurso de 2 maneras. Uno,
pensando en contar una historia, en esta metodología del storytelling. Si te vas por aquí, entonces, lo primero que debes hacer es escribir una historia que puede estar en primera o en tercera persona, que puede ser real o que puede no ser real. ¿Ok? Pero, importante, si no es real, debe ser muy creíble. ¿Sí? Pendiente. Si no es real, tiene que ser muy creíble, muy real. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si no estoy alterando entonces una de las primeras características que es que sea eh, creíble. ¿De acuerdo? Si tengo una historia, fíjate, si se trata de un emprendimiento gastronómico, por ejemplo, se habla de que el concepto tenga una historia. O sea, ¿por qué lo creaste? ¿En qué momento lo creaste? ¿Cómo nació? ¿Cómo surgió? Eso puede ser interesante. Voy a usar la expresión, ese chisme puede ser interesante. ¿Y por qué digo chisme? Porque, bueno, justamente lo que quiero es contarte una historia. Y esa historia la venimos contando toda la vida. Toda la vida nos hemos parado a decir, oye, ¿tú sabes lo que pasó esta tarde aquí en el trabajo? Mira, ocurrió tal y tal cosa. Bueno, exactamente lo mismo es un storytelling. Yo le voy a contar a una audiencia que está pasando tal y cual cosa y que yo tengo la solución. Lo segundo y lo tercero que te voy a decir es que debe ser simple, preciso y muy concreto. No se repite, o mejor dicho, estas dos frases no se repiten inocentemente, se repiten muy a propósito, porque es que lo que quiero es que seas simple, preciso y concreto. Es la única forma de que te recuerden, es la única forma de que tú mismo puedas recordar estos elementos. Si te vas por otro lado a usar los elementos de la programación neurolingüística, que tú puedes usarlo también, puedes hacer un discurso sin contar una historia, sino contando la situación, lo que ocurre, cómo ocurre y cómo lo resuelvo. Eso lo puedes hacer desde casi que escribir un informe, pero es interesante que tú puedas comenzar con frases de impacto o frases célebres. Si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella. Esa fue la frase que dijo Simón Bolívar minutos antes de aquel famoso terremoto que ocurrió en Caracas, aquella vez que, ¿sí? Probablemente no fue así exactamente, ¿ok? Pero yo lo que quiero es que entiendas que cuando usas una frase célebre o una frase de impacto, tu interlocutor presta más atención. Tu interlocutor te cede de alguna forma la credibilidad. Pero esa frase de impacto tiene que estar bien dicha, eh, bien respaldada. Porque si tú dices la frase, como yo la acabo de decir ahorita, e inventas o no tienes la precisión de en qué momento fue que lo dijo, por qué lo dijo, para qué lo dijo, ahí tu audiencia se va, la pierdes. ¿Ok? Chévere. Otro de los elementos del discurso, hablando en términos de programación neurolingüística, tú puedes enumerar hasta 3 cosas cada vez que arrancas el discurso. Entonces tú dices que tú vas a fabricar algo de color negro, blanco y gris, pero tú no te vas a pegar en ese discurso a decir los 40 colores que vas a crear. Tú dices, vamos a crear muchos colores, en ese caso, de que sean más de 3. ¿Sí? Y si tienes que enumerar, tú vas a decir, bueno, número 1, tal cosa, número 2, tal cosa, número 3, tal. Eh, evita hacer numeraciones muy largas, se vuelven fastidiosas, ¿okay? Tediosas, la gente se pierde y tú quieres que la gente lo recuerde. Establece comparaciones. Mira, con esto logramos completar la tarea en menos tiempo que si lo hiciéramos por este otro método. O con el método que yo he diseñado, que nosotros hemos diseñado, entonces estamos logrando ampliar la brecha o reducir la brecha de como estábamos antes. Establece comparaciones porque para tu cerebro es mucho más fácil y cómodo. Aprovecha el poder de la metáfora. Y esto sí es muy valioso. Y cuando hablamos del storytelling y la metáfora, tú puedes contar una historia que termine de alguna otra manera siendo una metáfora para la solución
de tu tema. ¿Ok? Hablarte de metáforas es abrir un mundo completo de aprendizaje, porque así como hay personas que usan la metáfora continuamente, hay personas que podrían sentir que la metáfora los pierde. Por eso es que hay que saberla manejar muy bien, ¿sí? Porque hay una metáfora, por ejemplo, que yo suelo usar para hablar de pensar fuera de la caja o dentro de la caja. Entonces yo digo, mira, cuando eres pequeño, cuando naces, estás dentro de una caja, pero la caja te queda muy grande. Y conforme vas creciendo dentro de esa misma caja hasta que ya no cabes dentro de tu caja. Entonces ahorita lo que quiero es que pienses fuera de la caja. Si yo uso metáforas, te pongo de alguna forma la cosa más fácil para que te lo imagines. Pero ese valor de la metáfora debe ser muy bien manejado para que no caigas entonces en ser tan metafórico que la gente se pierde en tantas imágenes. ¿De acuerdo? Chévere. Finalizamos entonces diciendo, hazlo simple y concreto. Emocionate para que puedas contagiar esa emoción. Ten una dirección clara, muy precisa, y practica hasta que esto sea de forma natural. Cambia las palabras, adapta tu discurso a la audiencia, pero cámbialo porque tú necesitas que esto te salga natural. Si te sale natural, lo hiciste bien. Si no te sale natural, sigue practicando hasta que lo logres. Chévere. Entramos entonces, Lucía, en el espacio de preguntas, donde pueden surgir dudas, preguntas o comentarios, o incluso anécdotas, ¿okay? De otras personas que hayan hecho el pitch ante otras audiencias. Entonces, no sé si hay dudas, preguntas o comentarios. Ana, Xiomara, Calmune, el profe Omar, no sé si tienen alguna. Iris, Xiomara. Omar escribió algo en el chat. Ajá, cuenta. Dice, excelente, José, no conocía nada sobre el pitch. Ah, bueno. Esto es todo un mundo. El pitch sirve para muchas cosas. ¿Okay? Incluso hay gente que usa la metodología, por ejemplo, para solicitar ascensos, para, para presentar los proyectos dentro de las empresas, etcétera. O sea, esto es un mundo completo de mucha persuasión. ¿Okay? Si me preguntan de dónde sale mucha de la información, sí, Omar, dime. Vi que abriste. Sí, sí, yo creo que, bueno, buenas noches a todos. Creo que se puede usar mucho en el campo académico, ¿no? Tratar de vender un proyecto, una idea que uno tiene a los colegas, a los pares, ¿no? Que a veces es muy complicado y difícil, sobre todo cuando uno está en un consejo de escuela, un consejo de facultad, tratar de vender una propuesta, algo así, es complicado, ¿no? Y, claro, y creo que también se maneja mucho, no lo dijiste, pero creo que sí debe incluirse mucho la oratoria, ¿no? La parte, bueno, lo mencionaste también, la parte gestual, ¿no? El lenguaje Correcto. corporal, eso es importante para llevar la idea y que llegue al Sí, público, pues. y gracias por el comentario, profe. Fíjate, lo que dice él es interesante, ¿no? La oratoria. Si yo, cuando hablamos de oratoria, hablamos de la buena dicción, hablamos de la entonación de la voz, hablamos del nivel de energía de la voz, de la colocación, etcétera, pero también hablamos de elementos que tienen que ver con dónde yo establezco contacto visual, cómo yo valido que la emoción está generando el impacto que yo quiero generar, ¿sí? De alguna u otra forma, cómo me voy conectando, ¿no? Entonces, bueno, esas son cosas interesantes. Y no solamente, profe, para los consejos de facultad o escuela, sino cuando yo estoy llevando esta investigación, por ejemplo, a un inversionista o a un aportante, o estoy tratando de que alguna de los tesistas, por ejemplo, nos puedan exponer
muy bien la tesis, perfectamente se puede usar esta metodología. Cuando queremos generar un impacto con nuestro proyecto, presentándolo, por ejemplo, para obtener un aporte financiero, también podemos usar esto. O sea, el campo del pitch es bastante amplio. No sé si hay alguien más que quiera hacer una pregunta. Por aquí, Calmune dice todo muy claro, muchas gracias. Ok, por aquí dicen, queremos que escribas qué aprendizaje tuviste hoy de esta masterclass en el post de Instagram. Aquí Iris dice, hace unos días comentaba con una compañera de clase sobre un programa de televisión Shark Tank en el que los emprendedores llevan un pitch buscando apoyo inversionista. Creo que podemos revisarlo en modo ejemplo. Sí, fíjate, yo tengo, bueno, en la clase y obviamente en el taller, tenemos, en el taller sobre pitch, hacemos la construcción del pitch, pero además elevamos el pitch desde diferentes perspectivas. Una perspectiva puede ser esta, estamos buscando inversionistas. Otra perspectiva es, estamos buscando aliados. Y otra perspectiva, simplemente estoy buscando que la gente se inspire, conozca mi negocio y vaya a comprar. En Shark Tank, uno de los ejemplos más claros que yo puedo ver allí es cuando hablan los niños. Los niños que están hablando, que dan el discurso en el Shark Tank, tienen una claridad precisa sobre los elementos del discurso. Yo puedo usar humor, puedo usar metáforas, puedo usar muchas cosas, pero si la estructura de lo que voy a decir no está clara y comienzo hablándote de la solución, pero no conecto con el problema y luego el plan está desconectado del propósito, eso no tiene ni pie ni cabeza. Por eso es importante, comienza a seguir esta estructura te va a dar la formalidad de cómo se construye y luego experimenta haciendo este discurso con las personas conocidas, las personas de mayor confianza, y poco a poco comienza a soltar el discurso ya con otras audiencias. No es fácil. El primer pitch siempre probablemente vas a gaguear, se te van a olvidar algunas palabras. Si tienes clara cuál es la estructura, probablemente allí hayan claves que te vayan a permitir retomar el discurso en cualquiera de los momentos en los que te hayas quedado. No sé si hay alguien más quiere decir algo, además de Iris. Bueno, a ver, Lucía comentaba que su discurso ha ido cambiando en el tiempo. Yo he visto estudiantes, bueno, hemos visto, Mercy también lo ha visto, estudiantes que comienzan con un discurso allí medio dudoso, que uno dice, cónchale, yo no le doy ese voto de confianza tan rápido, y después vemos cómo ese discurso va evolucionando y va agregando elementos que tú dices, wow, este discurso ahora sí tiene contenido, tiene elementos que me convencen, que me inspiran. Y esos elementos los vas buscando es con la práctica. Vas lanzando y tú mismo vas sintiendo, oye, esto no llega, aquí no me siento conectado yo mismo con mi propósito, con mi discurso. ¿Sí? Mercy, no sé si ibas a aportar algo, que vi que abriste la cámara. No, efectivamente confirmo lo que dijiste, que hemos visto la evolución del discurso emprendedor en estudiantes y en profesores también. ¿Sí? Sí, aquí otra vez no me veía, solo se me veían los ojos. Sí, también nos ha pasado con profesores, que nosotros hicimos una rueda de inversión el año pasado, donde participaron también profesores y pudimos ver esa evolución, ese cambio de un discurso que era muy técnico, como decía José Antonio al principio, que no tenía esa traducción con la audiencia. Y lograron, digamos, conectar, lograron ver cuáles eran esas palabras que traducían ese lenguaje técnico para que la audiencia entendiera lo que ellos estaban haciendo.
No, y no se trata, Mercy, de hacer un llame ya, 0800 compra, ¿no? Se trata de hacer un discurso que pueda llegar a la mayoría, que la mayoría pueda entender cuál es el problema. Y claro, estas publicidades se copian de esta metodología porque es efectiva. ¿Ok? De hecho, la metodología se llama Power Pitch. No es en vano, ¿no? El pitch de poder. Y una de las cosas que tiene es muéstrame cuál es el problema, cuál es el impacto del problema, y así yo entiendo el impacto de tener una solución o de que tú crees esta solución. Esto es muy, muy poderoso. Entonces, la invitación a ustedes es, si no tienen un pitch claro, vamos a ir a la construcción de este pitch. Hazlo, créate unas líneas básicas, ve cuánto tiempo te da, trata de resumirlo, comienza a ser cada vez más y más resumido, ve qué palabras puedes ir condensando, de qué forma puedes explicar mejor un elemento, ¿sí? Y después, entonces vamos a ir allanando el camino para llegar a algo que impacte y que tenga el resultado que tú esperas. Gracias, Xiomara, que estoy viendo aquí. Muy buena presentación. No sabía lo que era el... Felicitaciones. Gracias, Xiomara, por tu presencia aquí hoy, por tu comentario. Bueno, Mercy, lo próximo es invitarnos a nuestro curso de pitch, que no sé cuándo va a ser. Que no parezca un discurso de Herbalife, por favor. ¿Sí? Que no parezca un discurso de Herbalife, que no parezca un llame ya. Porque en lo que el público sabe que tú vas a vender, se va. Pero si tú llegas amablemente diciendo lo que has logrado, lo que estás logrando, la forma como estás creando valor, entonces la gente sabe que lo que tú estás haciendo es algo bueno y que vale la pena aportarle a eso para que tú sigas aportando valor. Se trata de ser bueno para la audiencia. ¿Sí? Buenísimo, buenísimo comentario ese, Gabriela. Me encanta eso, Sí. que no sea un vendedor Muy de bien, Herbalife. muy bien. Chévere. Lucy, te entrego entonces el testigo para que despidas esta noche de hoy, esta noche de pitch. Bueno, maravilloso. Muchísimas gracias, José Antonio. Estuvo súper interesante. Y bueno, los invitamos al próximo jueves. Vamos a estar hablando sobre agiliza tu emprendimiento. Bueno, ya van a encontrar la información en las redes y como siempre todos los jueves a las 7. Así que muchísimas gracias a todos los que vinieron, participaron y Lucy, seguimos. la foto. Vamos a tomar la foto el día de hoy. Sí, yo Así vuelvo a invitar de nuevo ¿Ah? a que registren su aprendizaje que se llevaron del día de hoy en el post de Instagram de esta masterclass. Ok, creo que ya Lucía tomó la foto, yo también la tomé, así que muchas gracias y nos vemos. Gracias, hasta el próximo jueves. Vamos a agilizarnos para el próximo jueves. Chao, gracias. Gracias. Chao. Chao, hasta luego, buenas noches. Chao, profe, cuídese. Chao, Calmune. Chao, Iris. Chao, Ana. Chao, Gabriela. Bye, bye.